La idea de este tema es, yo diría, más una reflexión personal alrededor de cómo andan nuestras relaciones. Todo trabajo que vamos a realizar a nivel interior siempre implica una revisión de nosotros mismos. Y esa es una buena pregunta. En general, digamos, se observa en muchos ambientes humanos que las relaciones no son tan armónicas. Quizá, digamos, es parte del desconocimiento que tenemos como parte de un conjunto de seres destinados a vivir felices. Y es que los seres humanos, quiera o no, vivimos en relación. Vivimos en relación con muchas cosas, yo diría que con absolutamente con todo lo que nos rodea, tanto en lo externo como en lo interno. Si miramos la parte interna, pues uno está en relación permanente con su cuerpo, con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus emociones, con todo lo que implica estar constituido por un cuerpo que es variable, que envejece y que al final se tiene que ir de este planeta, o más bien quedarse en este planeta, pero ya como un polvo, porque lo que sigue evolucionando es el alma. Sin embargo, no es esperar a que pase la vida como si nada, como que si esas relaciones no tienen mucho significado, y desconocer que para evolucionar tenemos que aprender a manejar relaciones armónicas. Es muy importante. Es la única manera, yo diría que si el ser humano toma conciencia de eso, lo importante que es su campo relacional en todos los ambientes, quizá podría ir alcanzando poco a poco pues, esa felicidad que tanto anhela. Y yo diría que absolutamente todos anhelamos tener buenas relaciones. La gran pregunta es por qué no se da de esa manera, o sea, por qué entramos en grandes conflictos. Conflictos con nosotros mismos, conflictos con el vecino, conflictos en familia, conflictos entre sociedades, entre países. ¿Por qué se da tanto eso? Y bueno, podríamos hacer un debate acá sobre las causas que mueven a todas esas situaciones y a lo mejor encontraríamos muchas. Y yo pensaría que una de las más fuertes es como ese afán de poseer, de tener, de lograr, de alcanzar, de ser importantes, en donde lo que importa es lo que yo pienso, las cosas que opino, las posiciones que tengo ante la vida, y de pronto los demás pasan a segundo plano. Y por supuesto hace que esas relaciones en todos los niveles en que nos movemos no sean las mejores. Entonces, lo que yo creo que requerimos con urgencia en el momento actual es, sobre todo entre los problemas que existen en el campo relacional, es que cada uno de nosotros realmente pueda profundizar en el campo de las relaciones para tratar de empezar a buscar algo que sea más estable y duradero. Imagínense una familia, uno dice, ¿cómo es posible que hasta los miembros de una familia, que es lo más cercano que uno tiene, a veces manejan relaciones muy pobres, muy tristes, yo diría, ¿no? Y como expresaba que quizás en ese momento es que no somos conscientes de que con mejores relaciones alcanzaríamos mejores beneficios a todos los niveles. Pero se beneficiaría uno mismo y beneficiaría a la sociedad. Y eso no es algo que estaría pensando en este momentico como una posibilidad, yo diría que es una realidad. Porque muchos seres uno conoce que tiene a su alrededor o que han pasado por este planeta, han podido demostrar que a través de sus buenas relaciones generan unas grandes energías, son más saludables, es decir, propician campos de relación muy hermosos, basados, yo diría, muy estrechamente con el amor. Adicional, pues digamos, uno puede observar que hoy en día se han hecho muchos experimentos, se han mostrado que diferentes grupos que se reúnen para disfrutar de la paz, de la serenidad,
poco a poco logran reducir el estrés en cada uno de ellos. Y lo que se observa a esos seres es que son más sanos, son más felices, son seres que comparten con más alegría todo lo que tienen que compartir. Esos grupos, lo que uno también puede observar muchas veces es que comparten hobbies, momentos de diversión, hacen momentos de recogimiento, es decir, entran en procesos de posiblemente de meditación y van liberando en sus cerebros lo que se conoce como la oxitocina, que ayuda, o es una hormona que ayuda a los procesos de la felicidad. Entonces, tenemos al frente una gran posibilidad de crecer, no solamente desde el punto de vista interior, sino también de lograr en nosotros una paz integral. Si nos ubicamos ahora desde el punto de vista espiritual, ¿y qué es el punto de vista espiritual? Es el trabajo con nosotros mismos. Es muy relevante que tengamos buenas relaciones. O sea, que después de hacernos esas preguntas, posiblemente digamos, no, yo quiero mejorar mis relaciones. Y eso surge de una gran pregunta, es ¿cómo son mis relaciones con el entorno? Y en general uno muchas veces puede ser que diga, bueno, ¿y a dónde está la respuesta? O de pronto uno trata de darse una respuesta que puede ser honesta o no. Y yo diría que, como dicen nuestras enseñanzas, el entorno mismo es el que va a mostrar a uno cómo son mis relaciones. Ese entorno me dice a mí. Mira, si yo llego a algún lugar y todo el mundo me huye, se esconde, no está contento, no puede comunicarse, no puede hacer muchas cosas, entonces ese entorno lo que me está diciendo es, oh, no está manejando buenas relaciones. Aún si el perrito que tengo en casa cuando yo llego se me esconde, no tengo ni siquiera una buena relación con el animalito. Entonces, toda esa serie de observaciones que podemos tener en el medio donde nos desenvolvemos me da como un margen de análisis para empezar a buscar el mejoramiento de la interacción en ese entorno. Y creo que si logramos manejar esa interrelación con el entorno, pues comenzamos también a manejar una mejor interrelación con el mundo. Que la idea del trabajo interior no es que yo me aísle, ya no, yo tengo malas relaciones, me cuesta mucho trabajo tener relaciones con el entorno o con el mundo en sí, entonces me aíslo. No, no es aislarse. Yo diría que más tratar de acercarse, de participar con las circunstancias que me rodean y en donde yo estoy muy atento para tratar de mejorar la respuesta que expreso a cada momento. Y eso es una linda intención, me parece a mí. Intención de observarse, de mirar de una manera muy profunda qué me pasa y luego, con todo lo que voy aprendiendo en el campo interior, por medio de una actitud amorosa, voy realizando acciones necesarias que me permitan ser un mejor ser humano. Imagínense lo que es eso, ¿no? Claro, uno diría, pero ese entorno me muestra ciertas cosas, pero hay un campo que de pronto yo no soy muy consciente de él. Es lo que podemos llamar las relaciones invisibles. ¿Cuántas relaciones invisibles yo manejo que no me doy cuenta? O sea, que no son tan conscientes, eso podríamos decir las invisibles. Muchas veces ni sabemos cómo son mis relaciones a través de los pensamientos, o cómo son mis relaciones a través de la palabra, o cómo son mis relaciones a través de las actitudes. Claro, como eso es tan invisible y podría haber un campo muy amplio, pues uno poco le presta atención. Sí, me doy cuenta cómo me relaciono con mi hijo, pero cómo me relaciono con mis cuerpos, por ejemplo, cómo me relaciono con mi ser interior, o sea, con la divinidad que tengo en mi corazón. Generalmente pasa desapercibido, ¿no? Como humanos no le ponemos mucha atención. O sea, estamos muy habituados a creer solo en lo que se observa. Pero es importante darse cuenta de eso, porque la misma ciencia nos habla hoy en día de que en el universo existe un 95% de aspectos que desconocemos. Imagínense, un 95% de aspectos que desconocemos. O sea que solo conocemos el 5%. En otras palabras, es como decir, como seres humanos, en el campo de las relaciones solo tenemos conciencia
del 5% de las relaciones. El 95% de esas relaciones que yo manejo es totalmente inconsciente. O sea, no me doy cuenta. O sea, el campo es tan vasto, tan vasto, tan vasto, que sí vale la pena abordarlo. O sea, sí vale la pena estar atento. ¿Esto qué me quiere decir de alguna manera? Que como ser humano, desde mi revisión interior, tengo que empezar a hacer un entrenamiento en el campo relacional. Como todo. Como el deportista que quiere correr no sé cuántos kilómetros. Tiene que hacer un entrenamiento. Como un equipo de fútbol que tiene que ir a una competencia. Tiene que hacer un entrenamiento. Entonces yo me voy a entrenar para manejar mi ser en el campo relacional. Entonces me voy a jugar ante el mundo la posibilidad de manejar buenas relaciones. Y para eso podríamos abordar varios campos. Por ejemplo, es bueno que yo me dé cuenta inicialmente de qué tanta separatividad manejo en mis relaciones. Y resulta que cuando me doy la respuesta me doy cuenta que en verdad son demasiadas separatividades. Demasiadas separatividades. Ejemplo, mi familiar es más importante que el familiar del vecino. Estoy separando. A mi familiar le pongo atención si está pasando por una situación difícil, ya sea económica, emocional, como ustedes lo quieran mirar, y le pongo atención, sí, porque me interesa. Pero la del vecino, la de otros seres que están más alejados, poco me interesa. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Una separatividad. Yo considero que hay como celdas diferentes, ¿no? Esta es la celda que me interesa, esta celda también me interesa, pero esta es tanta y tanta y tanta. No son parte de mi vida. Por eso decimos que en la separatividad no coloca uno realmente el interés en todas las relaciones. ¿En dónde pone el interés? En lo que le conviene, en lo que le llama la atención, o muchas veces en aquellas situaciones en las cuales se siente obligado por alguna razón a llevarlas a cabo. O sea, siempre está como muy parcial la mirada en ese campo. Aquellas que no me interesan no son parte de mi vida, como decíamos hace un momento. Eso, por ejemplo, ese tipo de separatividad no debería existir. Entonces, como yo me doy cuenta a través de mi trabajo interior que esa separatividad no debe existir, me voy a comenzar a entrenar poco a poco para que algún día quizá ya no comience a separar tantas celdas de mi interés, sino que ojalá vaya abarcando más y más y más y más y más, hasta posiblemente comenzar a abarcar a todas las relaciones como si fueran una sola. Todas esas relaciones que establece el proceso de la vida para mí son importantes. Y como ya me hago más consciente de todas las relaciones, voy a comenzar a mejorarlas. Eso es muy importante. Yo recuerdo alguna vez, conocí a una persona que por problemas en el hogar, es lo que se refugiaba era en su trabajo. O sea, prácticamente él madrugaba mucho para alejarse del problema que tenía en su hogar, para ir al trabajo. Y llegaba bien tarde del trabajo para seguir huyéndole a ese problema de relación que tenía en el hogar. Pero ¿qué es lo más relevante en ese momento? No quiere decir que el trabajo no sea importante, pero es que ¿por qué busco estar en el trabajo? Si de alguna manera no me están obligando a estar en ese trabajo. Pues yo ya cumplí con la función de las 8 horitas y ya. Tengo otros ambientes donde me tengo que relacionar. O sea, allí tengo una situación difícil en mi casa, a ver cómo la resuelvo. Eso vale mucho, merece mucho interés de mi parte. Bueno, y así podríamos hablar de otros ejemplos y también podríamos pensar en otros tipos de preguntas que podríamos hacernos en ese entrenamiento. Ejemplos, trato de resolver los conflictos relacionales que voy detectando o dejo que eso se vaya incubando
de tal manera que se vuelva cada vez más difícil la situación, o que de alguna manera yo vaya incubando malos pensamientos, malos sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Así se ve, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo veo personas que se acaban de casar, muy contentas, hacen una gran fiesta, bueno, celebran con bombos y platillos. A los pocos días que ya uno empieza a vivir, ¿sí? Que una cosa es que cuando uno está de pareja, uno en un lado y el otro en otro lado, pues cada uno maneja sus situaciones muy particulares, pues no hay tanto inconveniente, porque se encuentran solamente para compartir esa sensación amorosa que están experimentando. Pero cuando ya tienen que vivir en comunidad, surgen todas las estructuras, ideas, creencias de cada uno. Y entonces comienza el choque de miradas, choque de pareceres. Y las personas a poco tiempo uno dice, pero ¿cómo así que se están separando? Ya hace 3 meses que se casaron. ¿Qué pasó? Que no abordaron ese conflicto. Sí, hay que entender que somos dos seres con dos características diferentes, que de alguna manera tenemos que entrar a dialogar, ¿sí? A acordar, para resolver ese conflicto inicial que va presentándose. Pero como no le ponemos atención, entonces, está muy complicado, el otro muy complicado, yo pensé que la cosa era diferente, no, nunca pensé que esta persona fuera así, que el otro fuera así. Y entonces esos pensamientos que van incubando, etcétera, etcétera, hace que en poco tiempo se acabó el... Hasta luego. Y eso es así, cantidades alarmantes. Otra gran pregunta, ¿ponemos orden en nuestras relaciones diarias o vivimos sin atenderlas o inconscientes de ellas? Soy consciente de cómo manejo mis relaciones, por eso hacíamos la primera pregunta. ¿Cómo son mis relaciones con el entorno? Como la mayoría de los seres humanos no caen en cuenta que esas relaciones son importantes, pues ni siquiera se hacen la pregunta, ¿no? Pues de una manera inconsciente siempre están atacando, están dividiendo, están separando, están haciendo muchas cosas. Con grandes conflictos, por supuesto. Y el otro que de pronto comienza a darse cuenta, pues también muchas veces las deja pasar, o sea, deja que se vayan. Eso no pasa nada. No, cualquier cosa es importante. Entonces siempre hay que ponerle mucha atención a cualquier situación, por pequeña que parezca, que ya está distorsionando algo. Entonces todas esas preguntas y quizá muchas más que podamos hacer, es necesario que les paremos mucha atención. O sea, que tomemos espacios de reflexión. Pero los espacios de reflexión son espacios donde yo me sincero conmigo mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos la meditación, es muy importante, porque es un momento de reflexión conmigo mismo y puedo poner en ese campo de meditación algún tipo de relación que no estoy manejando bien. Pero cuando la pongo en el campo de la meditación, ni siquiera debo tratar de ocultar cosas. Es curioso, ¿no? Porque algún libro por ahí decía, o alguna enseñanza, que muchas veces aún ante lo divino ocultamos cosas. O sea, yo me siento a meditar y me oculto cosas, no quiero confesarme a mí mismo las cosas. O sea, todavía estoy haciendo de cuenta que soy un niñito que se oculta detrás de la puerta para que el papá no lo vea. Y así no se solucionan los problemas. Entonces esos son momentos muy sinceros conmigo mismo, pues son los que me van a ayudar a asumir el reto de dar respuestas más coherentes. Yo quiero dar respuestas más coherentes a la vida. Yo quiero que en el mundo haya paz, que haya un bien interior, que haya buenas relaciones, que se acaben tantos conflictos en muchos espacios que todos los días estamos atravesando. Por ejemplo, sabemos que en la sociedad moderna, curiosamente, lo que uno observa, puedo estar equivocado, por supuesto, es que a los aspectos éticos o morales no se les presta mucha atención. Pasan como un campo de superficialidad. Se manejan de esa manera. Y por supuesto, cuando uno no le pone atención a su parte relacional en el aspecto ético o moral, genera mucha zozobra. No me importa cómo yo actúo y punto. O yo hago esto porque a mí me parece que debe ser así, y no analizo el daño que puedo hacerle a otros. No le presto mucha atención. Es muy superficial eso.
Y en eso, digamos, que en el campo interior nos enseñan mucho a ser muy coherentes. Y una persona supremamente ética. O sea, maneje principios que ayudan a que la humanidad realmente pueda ser de esa manera. Claro, imagínense todos esos aspectos éticos morales manejados con tanta superficialidad. Es muy común observar que aparezcan muchos conflictos. Entonces, me aparecen tantos conflictos que ¿qué hago como ser humano? Busco refugio en muchas cosas, en el alcohol, en el cigarrillo, en los estimulantes, en los tranquilizantes, o comienzo a depender de drogas para escapar de la situación. O sea, todo ese manejo poco ético y moral me lleva a esta situación. Ese manejo poco ético y moral también lleva a estados de corrupción muy grandes. O sea, no pienso tanto en la sociedad, no pienso en el daño que le puedo hacer a un conjunto de seres humanos. Me interesa es acaparar, acaparar, acaparar. Hay otro aspecto sobre el cual tenemos que entrenarnos para potenciar relaciones armónicas y es el manejo de la palabra. Uno cree que la palabra es lo más importante, es muy importante. Tanto el manejo de la palabra como la acción que surge después de yo haber manejado la palabra. Y eso uno lo observa, es muy común observar que muchas veces decimos palabras a la ligera, o sea, que son palabras que llevan sarcasmo, que llevan burla, que llevan crítica, que llevan conductas cargadas de malos tratos, o sea, al final, toda esa palabra genera una acción no adecuada. ¿Qué sucede en ese caso? Finalmente destruye mi relación. O sea, yo me burlo del otro, a una de las cosas más simples. Yo recuerdo de una historia que conocí de una pareja que vivían juntos y una de ellas estaba muy acostumbrada a arrastrar unas sillas metálicas, pero esas sillas metálicas producían un ruido muy feo en el piso, eso chirriaba muy feo. Y a la otra le molestaba demasiado. Entonces, la que arrastraba se burlaba de la otra, le hacía la crítica hiriente. ¿Y qué hacía? Entonces, su conducta era que más le arrastraba y le arrastraba y le arrastraba a la silla. Curiosamente, ese acto sencillo fue cargando esa relación de una atmósfera no deseable, hasta que finalmente la otra persona le dijo, yo me separo, no me aguanto más esto. Por fortuna, pues, se pusieron de acuerdo, pues, entraron en otra fase del campo relacional, es que aquí hay un conflicto, nos ponemos de acuerdo y vamos a tratar de solucionarlo. Y fueron donde un especialista que les ayudó, que les dio técnicas para trabajar esta situación. Y lograron seguir adelante. Posiblemente a muchos otros les pasa lo mismo, ¿no? Pero ahí te vas, entonces, pues que te vaya bien, ¿no? Como dicen en alguna parte. Pensaba en este momentico también en otro tipo de relaciones que generalmente no andan bien, porque uno elige estímulos que no le ayudan. Por ejemplo, me comienzo a entretener con sadismo, por ejemplo, películas de violencia, con crueldad, con toda esa serie de cosas, o elijo libros que no me ayudan, o lecturas que más bien me envenenan. Busco aquella noticia en la cual uno observa que están atacando a alguien, y eso me estimula algo. Eso es como los campos de las familias, donde comienzan a decir, vamos a rajar de alguien, entre comillas, rajar es hablar mal de alguien a sus espaldas. Y entonces eso es muy estimulante y la gente se embarca absolutamente toda y comienzan a surgir cosas, a hablar de la persona y a hablar de la persona y quién sabe qué tantas cosas van surgiendo y cuáles de esas ellas realmente eh, están rodeadas de una, entre comillas, verdad y las otras son puras invenciones. Y eso pasa hoy en día comúnmente con todas las noticias que uno observa. O sea, ese tipo de noticias atrae y eso es mi estímulo. Entonces, ¿qué hago yo al escuchar la noticia de aquel personaje del cual escucho noticias permanentemente que atacan, que lo agreden, que le dañan su imagen, que yo comienzo también a odiarlo? O sea,
Los demás lo odian y yo también empiezo a odiarlo. ¿En base a qué? A un estímulo que he tomado. Entonces ahí podríamos decir, dejemos atrás ese tipo de miradas, de noticias. Escojamos más bien noticias donde haya argumentos válidos que nos muestren caminos diferentes. Claro, eso es normal porque estamos en una sociedad donde se exalta muchas veces el tener prestigio, el lograr un dinero, algo no, lograr una fama, ¿sí? Lograr valores que a veces, si bien no son desechables, son ubicados en un campo que yo diría que son campos de desperdicio, porque el dinero, ¿para qué lo alcanzo? ¿Cuál es el fin, el objetivo? Se convierte en un desperdicio cuando solamente me sirve para apabullar al otro, o la fama. ¿Qué cosa es esta? Pero ustedes ven que todos estos ambientes hacen que las relaciones comiencen a desequilibrarse. Entonces nos suben, ¿en qué nos suben? En un sufrimiento, afectan nuestra forma de pensar, de alguna manera me tocan emocionalmente y en esa carrera loca yo no puedo detenerme y autoobservarme con el fin de tratar de mejorar esa relación. Entonces nosotros podemos a través de esos estímulos potenciar aún en nuestra familia odios entre los mismos componentes de la familia. Se observa, ¿no? No en todas partes, pero se observa mucho. ¿Gracias a qué? A que le di un estímulo a algo que no valía la pena. ¿Qué es eso? Es alejarse de la posibilidad de ampliar la conciencia. ¿Qué es eso? Es volverme cada día más indiferente a cómo yo procedo en lo cotidiano o más indiferente al daño que estoy realizando. Entonces, si me doy cuenta de todas estas cosas que estamos trabajando acá y yo quiero ir a un proceso de mejorar o potenciar relaciones armónicas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es elegir estímulos con los cuales alimente cosas positivas. Cuando yo alimento cosas positivas, ¿cómo son mis pensamientos? Son más nobles, más universales. ¿Cómo son mis sentimientos? De la misma manera, yo me comienzo a unir al todo. ¿Y cómo van a ser mis conductas? Diferentes también. Porque ya no son conductas de separatividad, son conductas amorosas, en donde mi interés por el mundo, mi interés por lo que nos rodea, o lo que me rodea, es tratar de impulsar mucho más el anhelo que tengo de que todo sea mejor, de que todo marche por el lado amable. Qué cosa tan linda, ¿no? La idea es, digamos, siendo interesados. ¿Qué es un ser interesado? Es aquel que trata de aprender a trabajar en armonía con lo que lo rodea. El interesado es el ser que elige respuestas cada vez más amorosas, ser que le interesa el mundo, que le interesa la naturaleza, que le interesa absolutamente todo. Y ese ser interesado entonces lo que hace es, vamos a trabajar en mi estado de conciencia. Yo quiero ampliar mi mirada, yo quiero tener otra visión del campo de mis relaciones para mejorarlas. Si mi estado de conciencia crece, claro, es mucho más factible que yo realice elecciones que no generen daño. Es más factible que todo ande por los lados más amables de la vida. Yo lo observo muy especialmente en el trabajo que hacemos directamente, y lo voy a poner como ejemplo, en el trabajo interrelacional que realizamos en CAF, donde todo lo basamos en lo que hemos hablado en la renuncia. O sea, vamos a comenzar a renunciar a nuestros propios intereses para tener una mirada más universal. Entonces comenzamos a decir, no, yo no puedo seguir separando, tengo que acercar. Yo quiero relacionarme de una manera más consciente y armónica, ojalá cada día con un área cada vez mayor. Y eso me va a llevar a elegir con mayor responsabilidad lo que hago en cada momento. Siempre nos dicen lo mismo, logren ustedes lo que usted anhela para el mundo. ¿Qué anhela para el mundo? Amor. ¿Qué anhela para el mundo? Paz. ¿Qué anhela para el mundo? Armonía. Entonces trabajen eso, trabajen.
Claro, no nos ponen, digamos, como una camisa de fuerza de que tiene que hacerlo, no. Nos dan las enseñanzas, nos dicen, usted tiene el conocimiento, ahora aplique. Y claro, eso lo hacemos con plena libertad, porque nadie está detrás de nosotros, no, está haciendo, no está haciendo, ¿no? Ya lo sabemos, pero es nuestra responsabilidad, por eso decíamos hace un rato, nos hacemos más responsables, porque nosotros asumimos por libertad el trabajo de mejorar nuestras interrelaciones en todos los ambientes. Y los campos donde nos reunimos en general, que hacemos reuniones de grupos, ya grupos más constituidos interiormente en CAF, nos damos cuenta que las relaciones son muy hermosas. Se respeta absolutamente todo lo que el otro piensa, lo que siente, y seguramente que tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Pero nadie piensa que tiene como él la verdad absoluta. Ya como para ir concluyendo esta charla, pensemos que todos como seres humanos tenemos una fuerza muy, muy fuerte en nuestro interior. Tenemos una fuerza creativa. Y con esa fuerza creativa somos capaces de cambiar el rumbo de las relaciones. Cualquier cosa, lo que a usted le suceda a su alrededor, piénselo bien. Y a través de esa fuerza creativa usted va a encontrar la manera de mejorar esta relación. Independientemente de si esta situación anda bien, anda regular o no anda por el lado adecuado. Porque todo es posible mejorarlo. Si está bien, la puedo mejorar. Por supuesto, las otras también. Yo me puedo encontrar en cualquier situación, en cualquiera, pero siempre voy a tratar de ser proactivo. Que ser proactivo es, voy a trabajar en base a principios y valores, tratando de no dejarme manejar por lo que habitualmente he aprendido a hacer por eso. La emoción o las circunstancias. Depende de las circunstancias que viva, entonces así me comporto. No. Yo no voy a tratar de ser juguete más de las circunstancias. Yo voy a tratar de manejar mi parte emocional. No le niego la emoción, pero no me debo atrapar por ella. Para ser más amable, para aprender a disculparme, para no hablar o criticar a otros a sus espaldas, para hacer promesas y cumplirlas, para perdonar, para hacer miles de cosas que marchen por ese campo de la armonía. Y también recomendamos al final que nos hagamos permanentemente preguntas que apunten siempre a un campo de reflexión en el cómo podemos mejorar o cómo que hayan mis relaciones en todos los campos. O sea, en mi familia, con mis compañeros de trabajo, con el entorno, con el mismo planeta. Todas las preguntas me van a ayudar mucho a elegir principios y valores que contribuyen a mejorar o armonizar mis relaciones.